Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge, sí se le escucha. Buenos días, muy bien, gracias. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, y entre las últimas arquitecturas que nos faltaba ver de este primer grupo que corresponden a la unidad número 2, tenemos el estilo de tuberías y filtros. Este es un estilo también bastante antiguo, de los primeros que existieron, más o menos de la misma época de los monolíticos, también utilizados hasta la actualidad, y constan de un grupo de filtros, se podrían llamar a estos procedimientos, que se ven ser autónomos. Cada una de estas partes, aplicaciones, componentes denominados filtros son autónomos. ¿Qué significa que son autónomos? Que no requieren nada más para funcionar. Y las tuberías, que vienen a ser estos conectores que conectan a los filtros. A través de las tuberías viajan datos. Significa que cuando usted crea un aplicativo que va a funcionar como un filtro, debe tener la capacidad, como si fuese un procedimiento, de funcionar. Recibe datos y retorna datos, ¿sí? Y los datos probablemente a través de cada filtro lo que va haciendo es transformándose o haciendo algo adicional. Pero para funcionar es autónomo. Toma los datos de entrada, hace lo que tenga que hacer, por lo general para transformar datos, y devuelve al final un conjunto de datos. También suelen ser muy utilizados en procesos que toman muchísimo tiempo para ejecutarse. Por ejemplo, los procesos batch. Los procesos batch suelen ser procedimientos que se ejecutan, por ejemplo, en horario fuera de horario laboral, en las noches, porque son procesos que son muy demandantes de recursos y probablemente se demora muchísimo tiempo en ejecutarse. Por ejemplo, un cierre de año en un sistema financiero. Cuando hace el cierre de año hay que ejecutar varios procedimientos que lo que van a hacer es tomar todas las ventas, todas las compras de una empresa mes por mes y ir calculando nuevos saldos para todo este proceso contable. Es un proceso que suele demorar varias horas y podría ejecutarse en la noche. También puede servir, por ejemplo, para una empresa de telecomunicaciones. Existen unos archivitos que se denominan, por ejemplo, los CDRs, que son archivos grandes donde están guardados todas las llamadas que han hecho todas las personas. Cuando me refiero a todas las llamadas, significa que está guardado el número de origen, el número de destino y el tiempo que se demoró esa llamada. No es que esté guardado toda la voz, la conversación o cosas así, no. Pero sí está llamado de quién originó la llamada, quién fue el destino y el tiempo que se demoró, para poder hacer la facturación y poder saber cuánto le tienes que cobrar. No. Y entonces el procesamiento de estos CDRs, imagínense cuántos CDRs, que son archivos grandes, se generan diariamente. El poder procesar para ver cuál es el número origen y poder cobrarle al cliente el valor respectivo por esas llamadas, se suelen hacer en procesos que utilizan este tipo de arquitectura, donde se van procesando los CDRs, se van obteniendo cierta información y la data continúa procesándose a través de cada filtro. Alguna característica de este tipo de arquitectura, por ejemplo, es que no tiene interfaz de usuario. Un aplicativo que tiene esta arquitectura no va a ser para que sea utilizado por un usuario final, es decir, no tiene pantallitas, no tiene botones o reportes o algo así, no. Este tipo de arquitectura es utilizado, como decimos, para procesar grandes volúmenes de información. Tenemos otro ejemplo también en una arquitectura que finalmente lo que necesita es un proceso inicial denominado bomba, ¿no es cierto? Y que es el que inicia su ejecución.
Luego va a irse ejecutando cada uno de estos filtros y a través de las tuberías puede viajar la información que se va procesando en cada uno de ellos. Como vemos, es un proceso secuencial y al final tenemos un depósito donde se almacenará la información ya procesada. En la bomba inicia con información probablemente sin procesar, se ejecutan varios filtros secuenciales, algunos pueden ejecutarse en paralelo y al final en el depósito se almacena ya la información procesada. ¿Qué más podemos decir? Es secuencial, tiene un origen y un destino, y se van a ejecutar uno por uno. Esta arquitectura no nos da una clara definición de cómo deben implementarse los filtros o cómo deben implementarse las tuberías. Es solamente una arquitectura que nos muestra que cada uno de estos filtros deben ser procesos autónomos y que las tuberías van a servirnos, podrían llevar información del uno al otro o simplemente nos indican la secuencia de que este no puede ejecutarse hasta que estos dos hayan terminado su ejecución porque necesitan la información de los dos. No necesariamente a través de la tubería va a viajar la información, puede haber casos en los que sí, pero puede haber casos en los que internamente este proceso esté guardando a una base de datos la información y este proceso esté guardando a otra base de datos la información. Y este de aquí deba tomar información de esta base de datos y de esta base de datos. Pero lo que significa estos enlaces de la tubería es que este no puede iniciar hasta que estos dos hayan finalizado su ejecución. Esa es la forma de representar este tipo de arquitectura. No siempre es únicamente secuencial. Se puede ver también sistemas que usen esta arquitectura, que trabajan en paralelo, ¿sí? Por lo general son secuenciales, uno a continuación del otro. En muchos casos, algunos reciben como entrada el procesamiento de procesos anteriores. Muy eventualmente pueden existir realimentaciones, como en este caso, donde alguna información que ya ha sido procesada por un filtro posterior puede ser llevada como entrada a otro filtro anterior. Estos casos sí pueden ocurrir, pero sería la excepción de la regla. Por lo general, esta arquitectura suele tener un proceso secuencial, de uno hacia el otro, procesos paralelos, pero todos estos procesos deben ser independientes para su funcionamiento, ¿sí? Y en alguna eventualidad podría existir una realimentación que también es permitida en este tipo de arquitectura. Si bien se utilizó a inicios para procesar información porque los sistemas no tenían, los computadores no tenían mucho poder de procesamiento, por lo general, los arquitectos o desarrolladores de software, cuando había algún proceso que iba a tomar mucho tiempo, ese proceso se lo diagramaba en una arquitectura de este estilo y este proceso se ejecutaba en horas de la noche para procesar la información. Durante la noche ya tenías, por lo general, los saldos, podía ser el inventario. Digamos que actualizar los saldos del inventario de las bodegas era un proceso que iba a tomar mucho tiempo o hacía que su sistema sea lento. Entonces, lo que se hacía es colocar un proceso en la noche que resuma todas esas ventas que se han hecho, devoluciones, compras, y se vaya procesando cada una, y al final tenemos saldos de las bodegas actualizados, ¿sí? Al final, al inicio del siguiente día tenemos saldos reales. Podría ser una forma de implementar. Otra, procesar información. Como decimos, tenemos grandes archivos de información y necesitamos procesarla. El ejemplo de los CDRs, de las llamadas, son archivos gigantes de todas las llamadas de todo el país, cuántas llamadas hace cada persona, cada teléfono de los celulares, y luego tiene que, teléfonos fijos, teléfonos celulares, cualquiera, y luego hay que cobrar todas esas llamadas, dependiendo de cuál sea el destino, tienen tarifas distintas, etcétera. Entonces hay que retirar del saldo esa información.
Todo eso también se hace esa conciliación en horas de la noche. Procesos contables, ¿no es cierto? También se pueden ejecutar en horas de la noche. En el caso de los procesos contables, una vez al mes, una vez al año. En el caso del procesamiento de grandes archivos, podría ser de forma diaria que necesite que se esté actualizando. Ahí utilizaremos una arquitectura de este estilo. Si hablamos de sistemas un poco más modernos, ¿y por qué digo que este tuberías y filtros aún es utilizado en la actualidad? Por ejemplo, en una empresa que trabaje con Big Data. Big Data es un término bastante utilizado para procesar grandes cantidades de información. ¿Sí? Y ahora existen herramientas modernas que lo que nos ayudan es justamente a tomar información de varias fuentes. Podría ser, actualmente está muy de moda procesar información de las redes sociales, de Twitter, para ver las tendencias que han dicho sobre algún mensaje que escribió algún personaje público. Podría ser de la presidencia, de la alcaldía, de personajes que son bastante notorios y usted quiere saber, por ejemplo, su nivel de aceptación, ¿cierto? ¿Cuántos tweets fueron a favor o cuántos se retuiteó, cuántos fueron en contra? Podemos procesar toda esa información de la red social, que es bastante grande, y obtener información al final que nos dé a la lógica de negocios, nos pueda decir cuál es la aceptación del presidente, del alcalde, de todo, de lo que sea tendencia en ese momento. Entonces, tuberías y filtros, pese a ser una arquitectura bastante antigua, es muy utilizada en la actualidad porque cumple con su función de ejecutar una tarea a continuación de la otra y los datos se van transformando. Inclusive nos puede servir para juntar información de diferentes fuentes. Puedo yo juntar la información que estoy procesando del Twitter con información que estoy procesando del Facebook, por información que estoy procesando del WhatsApp, de las diferentes redes sociales, como para obtener al final una respuesta o un resultado al procesamiento de toda esa información. Se me ocurre también otro escenario en el que yo tenga, por ejemplo, soy el dueño de estas maquinitas de café que se coloca, que son como autoservicios en algunos lugares. Entonces, es una maquinita donde yo voy, coloco monedas y le digo que necesito comprar eh, un mocachino, un café, me da el cambio ahí mismo, es automático, se procesa el cafecito y me entrega. O estas maquinitas donde se venden bebidas o se venden snacks, ¿no es cierto? Usted mete la moneda y le dan una bebida, le dan un snack. Esta maquinita por lo general es autónoma, ¿no es cierto? Funciona solita. Podría ser que el sistema que esté implementado ahí sea un monolítico o al menos un cliente servidor donde el servidor sería una base de datos instalada en ese mismo computador y la aplicación cliente lo que hace es la interfaz con el usuario donde leerá y estará integrada con los dispositivos de hardware para leer las monedas reconocer la moneda o el billete que acaba de ingresar, calcular el cambio, le da la interfaz para que usted escoja qué quiere comer y le devuelve el vuelto y prepara o le entrega la comida que usted está pidiendo. Esa podría ser la arquitectura que tenga ese aplicativo. Pero digamos que usted es el dueño de esa cadena de maquinitas que venden así y tienen maquinitas en toda la ciudad o en todo el país. Y al final del día usted necesita saber cuánto vendió en total todas esas maquinitas, ¿sí? Y entonces debe encontrar una forma de que consolidar la información. Puede ser que inclusive todas estas maquinitas tengan un sistema distinto, ¿no? Tenga diferentes modelos de máquinas. Antes, digamos que hace unos 5 años, tenía una máquina que funcionaba con un software de alguna y compró otras máquinas nuevas que tienen otro software, otro hardware distinto, pero todas son partes de su empresa y usted quiere saber cuánto está vendiendo diariamente para darles información al gerente, al dueño de la empresa. Entonces, probablemente usted necesite implementar dentro de un servidor una arquitectura de este estilo, donde vaya a procesar información de las máquinas del tipo 1, información de las máquinas del tipo 2. Tal vez la una sea una base de datos Access, se me ocurre que son chiquitas y se puede instalar dentro de un computador sin pagar licenciamiento y cosas que le demanden mucho, o puede utilizar una base de datos, la del Oracle, la Express Edition, que es gratuita,
también, ¿no es cierto? Y está guardando información, pero es una base de datos diferente. Una es una Oracle, otra puede ser una MySQL, que es una base de datos gratuita, otra puede ser que ese sistema esté guardando la información de todas las ventas en un archivo de texto, y el otro sistema podría ser una máquina que está guardando información y exporta en un archivo Excel. Tiene diferentes fuentes y usted quiere procesar todas estas ventas y saber cuánto vendió. Entonces, en el servidor colocará un sistema que tenga esta arquitectura, que toma fuentes de datos distintas, las procesa, las junta probablemente. Quieramos mostrar reportes de cuántos mocachinos, de cuántos capuchinos, de cuántos tés, de cuántos Coca-Colas, de cuántos snacks ha vendido, y suma de cada una de ellas, junta información, procesa y emite un resultado final, un reporte probablemente con todas las ventas consolidadas, o consolides información a una base de datos y luego un aplicativo que lea esa información y muestra. Pero lo que nos interesa es la arquitectura del sistema que consolida esa información y que procesa, ¿cierto? Probablemente, dependiendo de la plataforma, unos tendrán los decimales con coma, otros tendrán los decimales con punto. Entonces, su proceso, su arquitectura que se encargue de consolidar esta información, deberá transformar los datos para que todos manejen el mismo formato. Probablemente las fechas también suelen ser otros de los datos que hay que homologar, ponerles en el mismo formato. El uno maneja día, mes, año, el otro mes, año, día, el otro año, mes, día, el mes con 2 dígitos, con 3 dígitos, en palabras, ¿cierto? Todo eso tiene que homologar y consolidar en un solo formato. Entonces estaremos hablando de un sistema que se encarga de consolidar esa información con una arquitectura de tuberías y filtros. Algunos ejemplos de sistemas que utilizan este tipo de arquitectura. Por ejemplo, el sistema operativo Unix, ¿no es cierto?, se encarga de concatenar instrucciones unas con otras con este símbolo. Por ejemplo, el ls es una instrucción que puede ser un filtro que se encarga de hacer un comando que trae toda la información, es como hacer un select asterisco a nivel de base de datos, pero a nivel de sistema operativo. El ls es como hacer un div en, en el sistema operativo de Windows dentro del CMD. En fin, este procesito de aquí lo que va a hacer es algo independiente, y este de acá lo que va a hacer es buscar algo dentro de los documentos, ¿no es cierto? Y lo que hace es concatena la información de este y luego sobre ese resultado ejecuta la siguiente instrucción. Así funciona el sistema operativo de Unix para concatenar comandos. Internamente, la arquitectura para juntar estos comandos y los resultados que obtiene utiliza una arquitectura de tuberías y filtros por dentro. La arquitectura de los compiladores también suele utilizar esta arquitectura de tuberías y filtros, porque primero es un proceso en el que se revisa semánticamente que todas las instrucciones del programa cumplan con las reglas. Luego revisará probablemente los operadores, que los operadores tengan, y revisará también la prioridad de los diferentes operadores que esté utilizando entre las variables. Luego, concatenará probablemente con la ejecución de los procedimientos o los métodos a los cuales está llamando. Y al final genera el archivo .class, ¿no es cierto?, con toda la traducción de todo lo que ha realizado. El compilador también utiliza una arquitectura tuberías y filtros para obtener el resultado, para compilar desde el fuente hasta los archivos class. Tal vez algo más funcional es cómo trabajan los ETLs. Los ETLs son aplicativos que sirven para transformar información. Perdón. Y entonces estos ETLs lo que hacen es tomar información de distintas fuentes de datos, perdón, perdón. Decíamos que el ETL toma información de distintas fuentes de datos, como pueden ser bases de datos, archivos,
archivos JSON, XML, CSV, que son archivos de Excel, ¿cierto? Y probablemente también se puede conectar con aplicaciones SaaS, software como servicio, o aplicaciones REST API, distintos tipos de aplicaciones. Aplicaciones que trabajan por eventos también, que ya las vamos a conocer más adelante, pero lo que nos quiere decir es diferentes tipos de aplicaciones. Toma esa información, transforma esa información a un formato similar, guarda dentro de una gran base de datos denominada Data Warehouse y luego esa información, se toma esa información de las bases de datos y se lleva a un proceso de analytics que nos analiza esa información y probablemente le muestre gráficos de tendencias de qué está ocurriendo con las ventas, con las compras, con el marketing, con la producción, cuánto está produciendo, cuánto está importando, cuánto está exportando, todos esos datos. Y la arquitectura, evidentemente, de un sistema que haga esta transformación puede ser que en una empresa tenga el un sistema contable en un software con una base de datos, un sistema de ventas en el web con una tecnología que guarda hacia otra base de datos, tenga el aplicativo de recursos humanos con otra base de datos, tenga el aplicativo de producción que controla toda la producción, otra tecnología, otra base de datos, y necesita al final juntar para mostrar a la gerencia cómo está la empresa, cuánto vende, cuánto produce, cuánto compra, si está en pérdidas, si está en ganancias, etcétera. El aplicativo que se encargue de hacer eso será un ETL y utiliza justamente la arquitectura de tuberías y filtros para ejecutar cada uno de estos procesos. Este tipo de tecnología, como vemos, no tiene, su funcionalidad no es interactuar con el usuario final, sino transformar información. Esta clase de arquitectura o este estilo no mejora el desempeño de ningún aplicativo, como vemos. No nos da mayor seguridad, de hecho, no tiene ningún control de seguridad. Tampoco facilita la usabilidad porque de hecho el usuario no interactúa con nuestro sistema. Digamos que cuando usted decide usar este tipo de arquitectura, esto es algo que no va a obtener de esta arquitectura. De hecho, como vemos, toma datos internos, podría ser que este sistema esté manejando información muy delicada. Usted deberá poner medidas de seguridad para evitar que se ingrese a este tipo de aplicativo. Pero es un aplicativo que por lo general es utilizado en el área de tecnologías de información, que está bastante resguardada y no está expuesta ni al Internet, ni está expuesta a la red, ni está expuesta a usuarios finales. Y a la información procesada probablemente sí haya un aplicativo que lea de ahí y muestre en una interfaz gráfica y ese sí esté conectada hacia los usuarios finales. Pero digamos que eso no le da. Tampoco le va a dar mayor desempeño porque de hecho, por lo general se va a ejecutar dentro de un solo equipo, dentro de un solo servidor. Significa que no hay esos saltos de latencia que puede existir de conectarnos de un computador a otro. Como ventajas y desventajas, ¿qué podríamos ver de este sistema? No he tenido la imagencita. Ventajas del sistema, si hablamos de los atributos de calidad, desempeño no nos da, mayor seguridad tampoco, usabilidad ni interacción con el usuario. Lo que sí nos da es un fácil mantenimiento porque está en un solo servidor, es fácil de realizar las pruebas, que está dentro de un solo servidor, no nos da mayor escalabilidad porque esa no es su funcionalidad, ¿no es cierto? Como no está interactuando con usuarios, no es que más usuarios se van a conectar, así que eso tampoco le preocupa a este estilo. ¿Sí? Lo que sí nos da es justamente este poder de transformar la data. Ahí utilizaría un estilo de tuberías y filtros, por lo general para integrar información de otros sistemas. No sé si tenga alguna duda, una pregunta acerca de este tipo de arquitectura. Profe, Dígame.
Una ventaja podría ser la privacidad, y porque nadie más tiene acceso a sus datos. Pero la privacidad es algo que usted debe darle a esa porción de aplicación o a ese servidor, pero no es algo que la arquitectura le dé como tal. Privacidad no le da. De acuerdo, la arquitectura como tal no interactúa con usuarios. La privacidad hablábamos de que tampoco puede definir qué usuario se está conectando, como en el peer-to-peer. En este caso no tenemos usuarios conectados, no hay privacidad en el sentido de no sabemos quién se conecta y quién lee la información, no existe eso. Entonces, privacidad no, no tiene tampoco con esta arquitectura lo que es privacidad. Cristian Olivares. Vamos a poner las actuaciones. Profe, Dígame. y, o sea, cómo haríamos em, porque usted dijo que con esta arquitectura podíamos sacar información de diferentes sistemas, de diferentes ordenadores y así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería eso? Pues cada uno de los filtros que va usted a colocar aquí son procesos, digamos, existen tecnologías como un ETL. Hay el ETL de Microsoft, por ejemplo, usa ese tipo de arquitectura. Veamos si podemos encontrar algo de información de los ETLs de Microsoft. ETL, el Microsoft Integration Service. ¿Cierto? Existe software que ya tiene esa arquitectura. El ETL nos sirve para eso, pero a lo mejor los gráficos nos pueden servir mejor. Bien. Por ejemplo, el ETL de Microsoft ya tiene una interfaz de usuario, es un software, un aplicativo que tiene esa arquitectura y está hecho para que usted pueda conectar. De hecho, cuando la interfaz gráfica de ese software es de esta forma. Y usted puede arrastrar los iconos, por ejemplo, y usted le dice, quiero que la tarea 1 sea, y le permite configurar una conexión a las distintas bases de datos. Le dice, usted puede conectarse a archivos de texto, archivos de Excel, a bases de datos, y le permite que se conecte. Le dice, cargar la información y le va mostrando. Y va creando una tarea a continuación de la otra. Entonces, este sistema de Microsoft, el ETL, lo que tiene es justamente eso, una interfaz que le permite cargar datos desde distintos tipos de datos, bases de datos operacionales, datos externos, repositorios con metadatos, ¿no es cierto? Y luego lo que le va a llevar es a crear, estos OLADAP servers, son servidores de data warehouse más grandes donde se van creando cubitos para poder que los aplicativos de data mining puedan generar KPIs. Son como, eh, ¿cuál era la traducción? Ya no me acuerdo, pero un KPI es un indicador, ¿cierto? Que me muestra si mi empresa está vendiendo bien, si está vendiendo poco, si las ventas son más fuertes que el año pasado, ¿cierto? El índice de crecimiento de ventas, el índice de las pérdidas, todos esos son KPIs, ¿no es cierto? Pero en fin, lo que nos interesa a nosotros saber es justamente que este aplicativo de TL de Microsoft le da una interfaz que le permite decir, mire, aquí está juntando un archivo Excel, donde usted, si le da doble clic aquí, le va a decir, seleccione el archivo Excel. Por acá está juntando probablemente con un web service de XML, se está conectando a un servicio web y está tomando esa información. Este sort significa que está, luego que toma esa información, ordena. Este merge join lo que está haciendo es juntar la información de este y este. Luego va a aplicar un filtro eliminando todos los que tengan nulo. Luego va a agregar una banderita para decir cuál información está confirmada. Está haciendo un proceso para confirmar. Si por lo general lo que usted pone, por ejemplo, en estos doble clics, será código PLSQL, por ejemplo, podría ser. Pero
lo que más allá de todo esto, mire, hace un conjunto de pasos, uno a continuación del otro, y guarda en una base de datos de Data Warehouse la información ya procesada. Así es como funciona un ETL. Y tiene la arquitectura de tuberías y filtros, ¿sí? Tiene los distintos filtros y las tuberías, que son procesos autónomos que trabaja con el dato que él ingresa y me devuelve otro dato. Y va transformando esa información. Entonces, esa es la idea de esta arquitectura. Sí, Profe, pero igualito. y Otra los cosita, ¿me ETL, escuché bien? Otra los cosita, ¿me ETL sí se escuché? conectan. Digo que Los si de, los ETL sí se conectan a la web o no. por supuesto, ¿Me escuchó? ¿sí? Sí, me dijo que si los ETL se conectan a la web. Los ETL tienen Sí. cositos para juntarse, por ejemplo, a un servicio web que está en el Internet, ¿no es cierto? Pero usted le tiene que dar cuál es el origen de los datos. O sea, si usted dice, quiero que se conecte al sitio de Google y me tome toda la información, tampoco. Pero sí puede conectarle a un servicio web que tenga información, ¿cierto? Lo que está tratando de hacer es justamente eso. Esta otra herramienta, el Power BI, también, ¿no es cierto?, utiliza la misma arquitectura de tuberías y filtros, donde va a tomar información de distintas bases de datos de distintos aplicativos, archivos, JSON, CSV, Excel, archivos, bases de datos SQL, bases de datos espaciales, bases de datos, ¿no es cierto? Le dice de dónde puede tomar toda esta información y se encargará de procesar la información, juntarla y guardarla en un cubito que ya es un tipo de información utilizada para Big Data. Y luego el Power BI tomará información de ahí y mostrará la información. La mayoría de TLs funciona así y puede existir muchísimas herramientas que se encarguen de hacer justo eso. Conectarse a distintas fuentes, extraen información, transforman y luego cargan a una base de datos que usted le indique. Así funcionan los ETLs, pero más allá de eso, lo que a nosotros nos interesa es ver que un ETL tiene la arquitectura de tuberías y filtros. No importa cuál sea la fuente de datos, se encarga de juntar, transformar, procesar, hacer lo que necesite y al final almacenar en una fuente destino, ¿sí? Que ese es, digamos, la arquitectura de mire, este es otro aplicativo que más o menos es la misma idea, va creando. Inclusive existen otro tipo de herramientas, ¿cierto? Que aquí también toma información de distintas bases de datos, ordena lo que usted necesite, obtiene más información, va juntando más datos y al final tendrá ya los datos de facturación ya transformados. Lo que nos interesa saber es que esta arquitectura es tuberías y filtros y que usted puede optar por desarrollar aplicaciones que usen este tipo de tecnología. Si usted desarrolla, usted debe crear la interfaz para conectarse a qué. Usted dice, yo puedo conectarme a archivos de texto, me voy a conectar a archivos Excel, me voy a conectar a bases de datos, voy a utilizar tales APIs para conectarme a las bases de datos y luego le voy a permitir que ordene y que haga tales cosas. Bastante complejo crear una aplicación que haga esto. Utilizar probablemente un aplicativo que ya está hecho y que tiene este tipo de arquitectura y usted puede ir configurando, pero está usando un aplicativo que tiene esa arquitectura. Lo importante es que usted comprenda que existen aplicaciones o que pues se puede crear aplicaciones que usen ese tipo de arquitectura y que estas no están hechas para un usuario final, ¿sí? No interactúan con los usuarios, ¿sí? Tampoco tienen saltos de información como en la del capas, donde un componente está en un servidor, otro componente en otro servidor, etc. No, usted va a juntar la información de forma local por lo general. No sé si por ahí nos quedó un poquito más. Aquí también tenemos otro tipo de ETL, ¿cierto? Que también toma información, pero por lo general todo es lo mismo. Unos pasos a continuación de otros pasos, que esa es la idea de la arquitectura de tuberías y filtros.
Por eso es muy utilizada hasta la actualidad. Toma datos, calcula, hace algún cálculo y guarda información, que eso es lo que nos interesa hacer. Profe, pero, o sea, la arquitectura de tuberías y filtros sí puede acceder a la web o solo es las ETLs que acceden a la web. A ver, ETL es un tipo de aplicativo, es como decirle un CRM. ¿Ya? ¿Qué es un Sí, CRM? pero algo le escuché que dijo que no, la arquitectura de filtros y de tuberías y filtros no acceden a la red. Algo así escuché, por eso a mí me genera una... No es que no accedan a la red, ¿ya? Sino que nosotros, para dar seguridad a esta parte delicada donde yo en un servidor instalo un aplicativo ETL que tiene esa arquitectura de tuberías y filtros, ¿no es cierto? El aplicativo como tal, el ETL, no le da mayor seguridad, ¿no es cierto? Pero usted debería asegurar, porque la información que va a trabajar ahí podría ser sensible, entonces su red debe asegurar, ¿sí? Para evitar que usuarios finales, por ejemplo, no se conecten, ¿no es cierto? Digamos que a nivel de comunicaciones, usted puede colocar seguridades a nivel de red. Es decir, yo creo VPNs, que son VPNs, trocitos de red privada, ¿no es cierto? En donde yo creo una VPN para el área de tecnologías de información. Significa que los usuarios que están conectados a esa red tienen privilegios para conectarse a esos servidores, pero digamos, creo otro ETL para atención al cliente. Y en el área de atención al cliente, los computadores que están en esa red solo pueden acceder, les doy permiso para que accedan a un servidor, al servidor de aplicaciones, pero no pueden conectarse ellos, así usted haga un ping, intente conectarse, sepa la dirección IP del servidor de base de datos, no le va a permitir conectarse. Pero esas seguridades de crear esas VPNs en una empresa es algo que se hace a nivel de comunicaciones, ¿cierto? Pero la arquitectura como tal no le da esa seguridad. Usted deberá asegurar ese segmento de red para no permitir que se conecten desde el Internet a hackearle esa parte a nivel de redes. Eso es lo que le quería decir. Pero no significa que esta arquitectura le brinde seguridad para nada. Tiene que asegurar los datos de alguna otra manera, pero la arquitectura en sí no le da mayor seguridad. No sé si por ahí se entendió. No significa que esta Sí, profe. arquitectura no se conecte al Internet, ¿cierto? Una fuente de datos podría estar en el Internet y podría jalar de ahí un web service, es un servicio que está en el Internet y voy a jalar información de ese web service para procesarla, ¿ya? Pero, ¿quién tiene que desarrollar esos filtros? Finalmente, la arquitectura de tuberías y filtros lo que le dice es esto. Usted cree un filtro. ¿En qué lenguaje, en qué tecnología, qué haga qué? Ese ya es, como quien dice, su decisión. ¿Bien? El filtro puede conectarse a lo que usted necesite que se conecte y usted deberá crear un aplicativo que funcione como un filtro. ¿Ya? Lo que la arquitectura de tuberías y filtros le dice es, puede usar este tipo de procesamiento y usted puede colocar un filtro a continuación del otro, puede colocarles en paralelos y lo único que va a hacer es que este filtro de aquí no se ejecute hasta que este no termine y este no termine. ¿Sí? Solamente le está diciendo cómo puede organizar usted información. Eso es lo que le dice la arquitectura. No le dice ni cómo implementar la tubería ni cómo implementar el filtro. Lo que estamos viendo es que este tipo de arquitectura aún es muy utilizada en aplicaciones de tipo ETL. Y estas aplicaciones ETL, que es como decirle un tipo de aplicación ya genérica que sirve para transformar datos, que ya existen comercialmente muchas soluciones de aplicaciones ETL, como las que vimos en la consulta en el Google, ¿no es cierto? Tienen este tipo de arquitectura. Como decirle, las aplicaciones CRM. ¿Cuáles son aplicaciones CRM? Son las que se encargan de crear usuarios y hacer ventas y por lo general hacer también proformas. Eso es un CRM, un aplicativo que se encarga de, en una empresa,
manejar la relación con el cliente, las ventas. Eso tiene un CRM, ¿no es cierto? Existen diferentes nomenclaturas para los aplicativos que ya se utilizan con bastante frecuencia en las empresas y que tienen una función específica. El CRM es dedicado a las ventas y a los clientes. El ETL es dedicado a la transformación. Así existen algunas nomenclaturas, software para producción, se llama un RPM, ¿no es cierto?, que ya tiene alguna funcionalidad específica. Y cuando usted crea un aplicativo que tiene manejo de clientes y manejo de ventas, está creando un CRM. Eso mismo es con el ETL, un aplicativo que se encarga de transformar datos. Y comercialmente ya existen muchísimos ETLs, pero más allá de eso, lo que a nosotros nos interesa es saber que esos ETLs utilizan una arquitectura de tuberías y filtros. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿el Sí. Big Data funciona con tuberías y filtros? Sí, no. ¿O no? Ya. ¿Qué es Big Data? Big Data es manejar una gran cantidad de información. Digamos que nuestras bases de datos relacionales, no sé si ustedes ya recibieron bases de datos, me imagino que sí. Sí. Estamos bien. Ya. Dentro de bases de datos, ustedes van a aprender las bases de datos relacionales y luego van a aprender también unas bases de datos que no son relacionales, como son las espaciales, las geográficas, las documentales, ¿no es cierto? Ahorita usted debe estar viendo las relacionales, donde son las utilizadas por lo general, por ejemplo, para un sistema de ventas, de compras, de recursos humanos, que se utiliza donde se guarda esta transacción, ¿cierto? Base de datos transaccionales. Existen otras bases de datos donde a mí me sirve para guardar documentos, ¿no es cierto? Ya no son transacciones. Su estructura es distinta, facilita las búsquedas, ¿no es cierto? Las transaccionales le dan mayor facilidad a las transacciones, que las transacciones sean atómicas, que usted no pueda vender un producto que no está registrado en la tabla de productos, que no pueda generar una factura si el cliente no existe previamente. Esas son las relacionales. Las documentales, en cambio, no tienen relaciones. Guardan, por ejemplo, un documento y le facilita la búsqueda sobre esos documentos, ¿no? Entonces, un data warehouse es un tipo de base de datos, pero que está hecho para manejar grandes cantidades de información. ¿Sí? Una base de datos relacional o una base de datos documental, así sea Oracle, que es una base de datos súper potente, la más fuerte que existe, que yo conozco personalmente. Ni siquiera una base de datos Oracle con una cantidad impresionante de información podría procesarla rápidamente. Una búsqueda se empieza a demorar cuando tiene una gran cantidad de información. Por mucho que le ponga un índice, por mucho que le ponga algunas tecnologías que tienen las bases de datos para hacer consultas más rápidas. Por eso se crearon bases de datos denominadas Data Warehouse, que maneja gran cantidad de información. Y el Big Data es eso. Existen escenarios en los cuales guardamos una cantidad de información impresionante a nivel de teras y donde las bases de datos relacionales, transaccionales ya nos quedan chiquitas. Y entonces usamos una tecnología distinta porque se almacena de forma distinta. Las data warehouse no tienen índices, no tienen store procedures, no tienen algunas cosas que hacen que las bases de datos relacionales sean más seguras en algunos aspectos, pero que sean un poco más lentas. Las bases de datos de data warehouse están hechas inclusive para crear estructuras de tipo cubo. Por eso, en algunos gráficos vemos que nos ponen unos cubitos. Bueno, en ese no. ¿Dónde estaban los cubos? Pero los cubos es una propiedad, es una característica que nos permite crear las bases de datos. Aquí teníamos unos cubos. Este cubo significa que es información que está lista para ser procesada por aplicativos que leen cubos y que pueden mostrar información tridimensional, digamos, que se necesita. Creo que por acá teníamos el Power BI, era, ¿no es cierto? Por ejemplo, herramientas como el Power BI se conectan
a bases de datos que no son relacionales. SQL Server es relacional, por ejemplo, pero entonces necesitamos transformar esa información y convertirla en un cubo. Y herramientas como Power BI lo que hacen es leer cubos, porque están hechas para leer cubitos y esos cubos son información que ya está cruzada, que inclusive a veces es redundante. A nosotros cuando creamos bases de datos relacionales nos indican a que cuando creemos nuestro diagrama entidad de relación no haya redundancia, que no dupliquemos información. Pero para mostrar información, digamos, cuando hay una gran cantidad de información y yo quiero mostrar indicadores y cosas de esas que estábamos viendo más adelante, yo necesito tecnología de cubo, ¿no? Y entonces mi data warehouse, almaceno dentro del data warehouse cubos, que son otra estructura, digamos. Usted está acostumbrado en la relacional a crear tablas. En las bases de datos de data warehouse almacena cubos. Y hay herramientas especializadas que leen cubos y muestran cubos con información, probablemente como un KPI, como data analysis, como data mining, ¿no es cierto? Pero son leídas de cubos. Y entonces el Big Data es poder utilizar toda esa tecnología del Data Warehouse, de tener aplicativos que le generen KPIs, que le generen data análisis, que le generen data mining, ¿no es cierto? Eso es el Big Data. Pero es porque hay una cantidad de información a nivel de teras impresionante. ¿Sí? Es otro tipo de tecnología que utiliza como fuentes las bases de datos que nosotros estamos acostumbrados a usar hasta ahora, pero que luego se transforman y se convierten en todo esto. Creo que sí tienen una materia más adelante en los semestres superiores donde pueden ver algo de esto, del Big Data, del procesamiento de grandes cantidades de información, así como paréntesis, por si tenían curiosidad de qué es Big Data. ¿Quién fue quien preguntó? Cristian, me parece que era. Sí, Bueno, aunque eso no es parte de la materia, ¿no? Todo lo que es Big Data no es parte, solo le estoy respondiendo probablemente a una pregunta que le surja por ahí por curiosidad. ¿Ya? Pero como vemos, tuberías y filtros es una arquitectura sencilla. Implementarla, más complicado. Pero la arquitectura en sí es sencilla. ¿Alguna pregunta acerca de la arquitectura? ¿No? Muy bien, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar. A ver, déjenme ver. Veamos cómo vamos. Creo que tenemos el jueves 14. Entonces, el siguiente jueves tenemos la prueba. Y la prueba va acerca de la unidad número 2. Vamos a ver la unidad número 2 y a qué nos faltan. La unidad número 2 del monolítico ya vimos, RPC ya vimos, tuberías y filtros acabamos de ver, cliente servidor ya vimos, N-capas ya vimos que va junto con los componentes, peer-to-peer ya vimos y nos falta microkernel. ¿Sí? Entonces el siguiente martes vamos a ver microkernel y con eso hemos visto todos los estilos arquitectónicos básicos para la prueba número 2. Sí, creo que por hoy nos podemos quedar hasta ahí y nos vemos el día lunes para ver el último tema que va en la prueba. Eso sería todo por hoy, porque estoy un poquito agripada y me duele la garganta. Entonces nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Inge, muchas Muchas gracias. Hasta luego, Gracias. gracias. Hasta luego. gracias. Un buen día.